múltiples planos superpuestos, ¿ya? Desde la pared, desde el plano cutáneo anterior al plano cutáneo posterior, hay muchos planos, mucho tipo de tejido, distintas densidades de tejido, líquido, aire, tejido conectivo, graso, agua, sangre, vascular, grasa, un montón de tejidos que tenemos que tener en cuenta que están ahí, tener en cuenta que es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional, por lo tanto necesitamos la proyección lateral para poder explorar áreas ocultas, ¿no es cierto? El área oculta que se superpone aquí en el mediastino y el área oculta que está por detrás del diafragma, ¿no? Son áreas ocultas que no vamos a poder ver en la radiografía simple en proyección AP solamente, ¿no? Y vámonos a la parte patológica. Todo esto ya lo hemos revisado. Ya lo hemos revisado, chicos. Voy a seguir admitiendo personas hasta que... aquí estamos. ¿Ya? Vamos a revisar un poquito de estos patrones. Creo que son patrones los más importantes que tenemos que ver. Los más frecuentes a los que ustedes como médicos generales se van a enfrentar, pues es la neumonía, el neumotórax, el derrame pleural, son los más importantes. Sin embargo, existen otras patologías que ustedes tienen que conocer que existen porque también van a hacer el diagnóstico diferencial del dolor torácico y que tienen que saber que existen y tienen que saber qué estudio tienen que solicitar para poder diagnosticar y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Bien, entonces vamos a reconocer los patrones anormales más frecuentes en tórax, vamos a conocer un poquito y hablar de ventajas y contraindicaciones de las técnicas de diagnóstico por imagen más utilizadas, ¿no? Para poder reconocer patrones patológicos necesitamos saber cuál es el sustrato anatómico e histológico y fisiológico que los va a producir, ¿verdad? Si no sabemos cuál es el sustrato anatómico, si no sabemos cuál es el sustrato fisiológico, o en este caso como son patrones anormales fisiopatológicos que hace que se produzcan, no vamos a poder reconocer y no vamos a poder entender las imágenes que estamos viendo, porque son imágenes que están todas en blanco y negro, ¿verdad? Es un tablero de ajedrez. Si nosotros no le damos sentido con los antecedentes clínicos, con la hipótesis diagnóstica y con el conocimiento de la fisiopatología y de la histología, no entendemos los puntos y rayas, las manchas blancas o las manchas negras que puedan verse en una radiografía, ¿no? Entonces tenemos que hablar de qué elementos están incluidos en el parénquima pulmonar. Acuérdense que hemos hablado que lo más importante que nosotros queremos evaluar en una radiografía de tórax son los campos pulmonares, y los campos pulmonares están incluidos los pulmones. Es el órgano principal que nosotros queremos valorar cuando tenemos una radiografía de tórax. Entonces, histológicamente, ¿de qué tejidos tiene el tejido pulmonar? ¿No es cierto? Vamos a hablar un poquito del intersticio pulmonar, que es el que sostiene al tejido pulmonar funcional, ¿no es cierto? Que está compuesto por los alvéolos, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso, y después los conductos, ¿no es cierto? Los conductos que transportan el aire, que esa es la función, transportan el aire, y esos son los bronquiolos terminales, ¿ya? Y todo eso está sujeto y para que no se mueva, ¿no es cierto?, para que tenga coherencia, está en una red muy intrincada de tejido intersticial, ¿ya? Están los tabiques, este es el corte de un lobulillo, un corte tridimensional, y este es un corte de una tajadita, ¿ya? Entonces aquí vemos los tabiques interlobulillares, que es el intersticio. Esto logramos verlo a veces con tomografía, ¿ya? Algunas veces se logra ver cuando está patológicamente engrosado. Si es una imagen normal no vamos a ver, pero cuando hay patología y esto está engrosado patológicamente, vamos a ver esto en imágenes, ¿no? Tenemos el intersticio intralobulillar. Acuérdense, esto que parece una loseta es el lobulillo secundario. El intersticio intralobulillar, que son todas esta redecilla blanca que está sujetando los alvéolos. Y tenemos aquí, en la porción central del lobulillo secundario, vamos a tener
la arteria y el bronquio, ¿ya? Centrales, siempre van juntos, arteria y bronquio. Eso es la anatomía, histología normal, ¿ya? Y aquí dentro de estas celdillas que estamos viendo aquí, ahí van a estar los alveolos, ¿ya? Y aquí se ve, ¿no es cierto? Aquí están los alveolos envueltos en estas pequeñas redecilla blanca que es el intersticio, que es tan tenue que no lo vemos, ¿ya? Los tabiques interlobulillares, por donde van a correr las venas y los linfáticos, y va a haber tejido conectivo, ¿ya? Al centro, el bronquio y la arteria. Esa es la estructura básica pulmonar, ¿no? Vamos a tener un intersticio entonces que es interlobulillar, vamos a tener un intersticio interlobulillar y vamos a tener un intersticio peribroncovascular alrededor de la arteria y la vena, ¿ya? Que va a forrar todo el árbol bronquial que tenemos, desde la tráquea hasta todas las ramificaciones bronquiales, va a estar rodeado de intersticio también, que lo llamamos intersticio peribroncovascular o axial. Y vamos a tener también el intersticio subpleural, ¿ya? O el intersticio periférico, ¿ya? Y además tenemos el espacio subpleural. Todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de ver las imágenes y la patología de cada estructura específica se va a ver de una manera distinta, ¿ok? Entonces hemos hablado del intersticio, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el intersticio intralobulillar, los tabiques interlobulillares y el intersticio intralobulillar. Tenemos aquí el intersticio subpleural o periférico, y alrededor de los bronquios vamos a tener el intersticio peribroncovascular, ¿sí? Todos esos tipos de intersticio tenemos, y en una radiografía de tórax normal no lo vemos, ¿ya? Es tan tenue, es tan sutil que no lo vamos a ver, solo vemos estructuras vasculares y la densidad de aire, ¿ya? Cuando este intersticio se engruesa por algún motivo, puede ocuparse por edema, puede ocuparse por células, puede ocuparse por tejido colágeno que se está proliferando de manera desordenada, ¿no es cierto? En las enfermedades de la colágena se engruesa el intersticio, entonces todas van a dar imágenes similares: engrosamiento del intersticio, que puede ser por edema, ¿no? Acumulación de líquido en el intersticio, puede ser por acumulación de células, ¿no es cierto?, en las enfermedades inflamatorias o en las enfermedades tumorales, puede ser por acumulación de tejido de la colágena por producción excesiva, ¿ya? Entonces hay distintas patologías que pueden producir incluso las tres cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando como por ejemplo de qué patología, de la neumonía por COVID. Se producen las tres cosas, es un tema que vamos a hablar aparte, sin embargo les adelanto que pueden pasar las tres cosas al mismo tiempo en algunas patologías, ¿ya? Y las imágenes van a depender, ¿no es cierto? Si hablamos de patología en el intersticio interlobulillar, vamos a ver imágenes lineales, ¿ya? Si hablamos del intersticio peribroncovascular, vamos a ver engrosamiento aquí central, los hilos van a ser más prominentes, vamos a ver las paredes bronquiales, ¿ya? Y así vamos a ir viendo poco a poco, pero es necesario que nos ubiquemos. Si hablamos de patología del alveolo, el alveolo es una cavidad, una bolsita muy sutil, ¿no es cierto? Sus paredes no se ven en una radiografía, tampoco se ven en la tomografía, pero vamos a verla. Vamos a ver que esas pequeñas cavidades aéreas, que son los alveolos que están aquí como racimos de uva, agrupadas aquí en forma de racimo, están llenas de aire, ¿no es cierto? Y cuando hay una patología se pueden llenar de líquido, se pueden ocupar por células, ya sean inflamatorias o cancerosas, se pueden llenar de tejido colágeno también, ¿ya? Entonces va a tener una misma imagen, la misma imagen de ocupación alveolar, pero pueden ser patologías diferentes. Por eso necesitamos mucho de la información clínica, de los datos clínicos que nos puedan aportar los médicos referentes para poder interpretar y estrechar el diagnóstico diferencial que tenemos. Bien, chicos, vamos a partir entonces con el primer patrón patológico. ¿Quién me puede decir cuál es el sustrato fisiopatológico
de la neumonía. ¿Qué pasa en la neumonía? ¿Están llevando fisiopatología, chicos? ¿Sí? Stephanie Murillo, ¿estás llevando fisiopato? Sí, doctora, llevo fisiopato. ¿Han pasado la clase de neumonía, fisiopatología de la neumonía? ¿Han tocado ese tema? Todavía no. Justo hemos tocado la anterior semana. Ya, y entonces, a ver, cuéntame un poquito qué recuerdas de la fisiopatología de la neumonía. O alguien que recuerde, chicos. Yesenia Fernández Rocha, si nos puedes ayudar. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Bien, doctora. Si puedes encender tu cámara sería ideal, así te conozco. Estoy esperando un ratito. Estás ordenando tus almohadas, ¿no? No, doctora. Sacándote la máscara facial, entonces. Ya, chicos, ¿alguien que pueda decirnos cuál es el sustrato fisiopatológico de la neumonía? ¿Qué parte es la que se enferma cuando decimos que hay neumonía? Cuando hay la neumonía es un término patológico, ¿no es cierto? Un término clínico patológico que implica, la neumonía implica decir que hay una infección, ¿no es cierto? Generalmente bacteriana, puede ser viral, ¿no es cierto? Pero el sustrato fisiopatológico siempre va a ser el que hay una patología, la parte que está enferma del tejido pulmonar son los alveolos, ¿no? Y nosotros en imágenes no llamamos neumonía a todo porque un patrón de enfermedad a nivel alveolar no necesariamente está causado por una infección bacteriana. Nosotros hablamos... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Siguen viendo mi pantalla, chicos? Yo he perdido mi pantalla. Sí, doctora, vemos normal. ¿Se ve? Ya la recuperé yo también. Entonces, nosotros no hablamos de neumonía cuando hablamos de imágenes, cuando describimos imágenes, sino hablamos de un patrón de condensación, ¿ya? Cuando hablamos de condensación, quiere decir que estamos hablando de un patrón de ocupación alveolar, ¿ya? Cuando hay condensación, el sustrato de la condensación quiere decir entonces que los alveolos están ocupados. Normalmente deberían estar ocupados por aire y cuando hay una condensación, quiere decir que están ocupados por algo más, se han llenado de algo, ¿ya? No hay enfermedad en los bronquios, no hay enfermedad en los bronquiolos, no hay enfermedad en la pleura, no hay enfermedad del intersticio. La enfermedad está a nivel de la cavidad alveolar, que se ha ocupado por algún material, ya sea celular o líquido o inflamatorio. Porque no hay enfermedad, entonces eso es lo que vamos a ver, la densidad de los alveolos llenos de algo, patrones de condensación, blanco, ¿ya? Denso. Vemos una densidad aquí, que en la lateral se proyecta al segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Aquí vemos otra densidad, una imagen de condensación, que en la proyección lateral vemos que proyecta al segmento apical y posterior del lóbulo superior derecho, ¿ya? Entonces el sustrato fisiopatológico es eso, ¿ya? Ocupación alveolar. Y como no están enfermos los bronquios están libres. Normalmente los bronquios están ocupados ¿por qué sustancia? ¿Por qué material, chicos? ¿Quién me dice? No escuché. ¿Alguien dijo algo? André Parra, ¿querías decir algo? ¿Es por el surfactante del PRA? Ya tienen no tienen surfactante los bronquios, ¿no? ¿Qué contienen? ¿Por qué se ven negros los bronquios normales?
Aquí está la tráquea, se ve negra, el bronquio también aquí. ¿Por qué será que vemos los bronquios negros, radiolúcidos en imágenes? No me deja. Doctora, porque tiene aire tal vez. Eso, ¿no es cierto? Como no hay enfermedad bronquial en la condensación, solo enfermedad alveolar, los bronquios están sanos, no tienen patología, por lo tanto lo normal es que contengan aire y lo normal es que se vean radiolúcidos, ¿verdad? Y es por eso que vemos el broncograma aéreo cuando hay una condensación, porque es una enfermedad netamente que afecta a los alveolos y no afecta a los bronquios, ¿no? Esta es la explicación del broncograma aéreo. No sé si aquí se puede ver broncograma aéreo. Vamos a ir viendo otros ejemplos, chicos, ¿no? ¿En cuál está? Aquí. Bien, entonces, lo más habitual en una neumonía que sea de origen bacteriano, generalmente la condensación va a tener contornos bastante definidos, limitados por una pleura. En general va a ser única, solamente es múltiple cuando tenemos neumonías por otros patógenos como pueden ser hongos, viruses, o tal vez si es bacteriana generalmente va a ser un foco único y va a estar como les digo, limitado a un solo lóbulo. Y si algunas veces las neumonías bacterianas son multifocales y bilaterales, y eso pasa solamente cuando vemos un patrón de condensación múltiple bilateral. Tenemos que pensar en los estafilococos, ¿no? Solamente los estafilococos producen múltiples focos de condensación, ¿no? Generalmente es un foco único y delimitado generalmente también por las pleuras. Tenemos un contorno bastante nítido, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Puede producir una irritación pleural y va a haber derrame pleural paraneumónico, ¿ya? Que es inflamatorio en reacción a la presencia de un foco de condensación y va a ser unilateral. ¿Mm? Si una neumonía se complica, ¿qué puede pasar? Va a producirse una licuefacción, ¿no es cierto? No responde al tratamiento y el tejido se necrosa y aparece pus ahí y hay pérdida de tejido y se produce un absceso. Una vez que uno trata el absceso, el paciente se cura, ¿no es cierto? Y lo que va a quedar, la secuela de un absceso, es una cavidad aérea que no tiene tejido pulmonar, es una cavidad nada más con paredes gruesas y regulares, llenas de aire, porque ya se ha tratado la infección, ya se ha reabsorbido la pus, está limpio de infección, pero tenemos una gran cicatriz con un hueco, una caverna llena de aire en el parénquima pulmonar, ¿ya? Y eso es un neumatocele, esa es la secuela de una complicación que es el absceso. ¿Qué otra cosa puede pasar en una neumonía? Puede pasar que se vacíe o que se perfore un alveolo y puede complicarse con un neumotórax. Eso es un poco más raro, sin embargo puede pasar, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una neumonía? Si ven aquí, esto es un área de condensación, ¿no es cierto? Y tiene contornos nítidos en la proyección lateral. Si la buscamos en la proyección anterior-posterior, prácticamente no la vemos, ¿sí? No tiene contornos nítidos, ¿no? Pero si vemos en esta imagen, ay, ¿dónde está mi cursor, chicos? Ahí está. Tenemos un diafragma que está un poco más elevado de lo habitual. Ya sabemos que el diafragma del lado derecho va a estar un poco más elevado, pero aquí está un poco más elevado. Y si tenemos esta imagen aquí, este es el contorno del lado derecho, el del lado izquierdo está aquí donde se apoya el corazón, ¿lo ven? Entonces estoy segura de que este es el derecho y estamos viendo que también está más elevado, ¿no? Y aquí hay un área que puede ser condensante, pero asociada a disminución de volumen y asociada a que solamente en una proyección tiene contornos nítidos y en la otra prácticamente no la vemos. Y ese es el diagnóstico diferencial de la neumonía, que se ve foco de condensación en las dos proyecciones. Siempre vamos a ver la condensación
no importa de qué lado la veamos, la condensación está igual de blanca, igual de densa, ¿no es cierto?, en la neumonía, mientras que en la atelectasia solamente la vemos bien delimitada en una proyección y en la otra prácticamente no la vemos. Lo único que nos llamaría la atención aquí es un pequeño aumento de densidad, pero aquí nos ayuda, ¿saben qué, chicos? El signo de la silueta del que les hablaba en la anterior clase. Si ustedes ven, la silueta cardíaca está perfectamente delimitada, ¿no es cierto? Pero el contorno del lado derecho se perdió, ¿no es cierto? Ese es el signo de la silueta. Cuando se borra el contorno normal, hablamos del signo de la silueta. Se ha borrado el contorno. Aquí hay algo que está superponiéndose, algo denso que se está superponiendo al parénquima cardíaco, y en este caso es una atelectasia. Diagnóstico diferencial de la neumonía. La atelectasia también es un condensante, sin embargo hay pérdida de volumen. Esta es una atelectasia del lóbulo medio, miren que se ha vuelto más planito, ¿no es cierto? Ha perdido volumen, y un signo indirecto de la pérdida de volumen va a ser la elevación del diafragma. También el ilio pulmonar se ha ido más para abajo, ¿no? Y todas las estructuras vasculares, como en un abanico, se cierran, ¿no es cierto? Cuando un abanico se cierra, todo se va a pegotear, y las estructuras vasculares también se acercan unas a las otras, ¿no? Esos son signos de pérdida de volumen, signos de atelectasia. Ay, ¿dónde estamos? Bien. Tenemos otra patología, que es el neumotórax, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la patología, chicos, en el neumotórax? ¿Quién me puede decir? ¿En qué parte está la patología? ¿En los alveolos? ¿En los bronquios? ¿Lo vemos? ¿Perdón? ¿En la cavidad? En la cavidad pleural. Exacto, ¿no es cierto? Es la cavidad, es la acumulación anormal, patológica de aire en la cavidad pleural, donde normalmente no debiera haber nada, ¿no es cierto? Es una cavidad virtual, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la densidad de aire, ¿no? Acuérdense que la densidad pulmonar está conformada por todas las estructuras que componen al parénquima pulmonar. Por lo tanto, no solamente estamos viendo el aire, y podemos diferenciar fácilmente porque vemos estructuras vasculares, ¿no es cierto? Cuando solamente hay aire, no vamos a ver estructuras vasculares en esa área donde está el neumotórax, y la densidad es distinta, ¿no es cierto?, de la densidad del pulmón. Esta es una malísima radiografía. Este es un neonato con un neumotórax bilateral, completo a este lado, no hay pulmón, el pulmón se ha colapsado, se ha pegoteado, aquí está todo chiquitito, y aquí el pulmón no se ha colapsado por completo, es un neumotórax menos importante. Sin embargo, aquí podemos ver cómo hay una línea muy bien definida de diferencia de densidad, y aquí está la densidad de aire, ¿no? En una tomografía se ve. En 10 minutos se va a acabar nuestra clase, volvemos a conectarnos, chicos, inmediatamente, ¿no? Entonces, en una tomografía se ve mucho más claro, podemos ver incluso la línea pleural y la densidad de aire diferente a la densidad pulmonar, a la del parénquima. Esta es una radiografía, este es un adulto, esta es una radiografía con una técnica adecuada. Incluso podemos ver la línea pleural, ¿verdad? Y aquí no se ven estructuras vasculares, por eso sabemos que es un neumotórax. Además que el neumotórax, si ya nos acordamos que por convención las radiografías de tórax se toman de pie, sabemos que el aire se va para arriba. Entonces, ¿dónde tenemos que buscarlo primero? Siempre en los ápices pulmonares, que es donde primero se va a acumular, ¿no? Más ejemplos de neumotórax. Otro neonato. En los neonatos las fotos son muy malitas porque pues están enfermitos, no nos hacen caso, no inspire, sonríe, quédase quieto, parece, ninguna de esas cosas nos hacen caso. Entonces son radiografías en las cuales tenemos muchas limitaciones, y por eso tenemos que tener
muy buen manejo de todas las patologías, muy buena información de parte del médico tratante para poder solucionar los problemas puntuales que se quieren resolver con la radiografía, ¿no? En este caso este niñito se nota que le está pasando mal porque tiene un tubo endotraqueal aquí, tiene otro tubo aquí probablemente es un tubo de drenaje pleural para drenar su neumotórax, y vemos igual la imagen de neumotórax, ¿no? Y este neumotórax aquí, miren cómo está desplazando todo el mediastino hacia la izquierda de la línea media. Este es un neumotórax a tensión. Miren que no necesariamente tiene que estar completamente colapsado el pulmón para que se produzca el neumotórax a tensión, que es una complicación del neumotórax que tenemos que aprender a diagnosticar, ¿no es cierto? Porque puede producir la muerte a poco tiempo al paciente si es que no le ponemos un tubo de drenaje pleural con sello, ¿no es cierto?, a presión negativa. Se muere en unos minutos este paciente porque comprime el otro pulmón, que lo colapsa, comprime el corazón, que no puede latir, no puede mandar sangre al resto del cuerpo, y con esto nuestro paciente se muere. Entonces tenemos que ser capaces de diagnosticar los neumotórax a tensión siempre en una radiografía, ¿no? Desplazamiento de las estructuras de la línea media, desplazamiento de la tráquea y diagnosticar el neumotórax, la causa, ¿no es cierto? Tenemos aquí la tomografía, otro neumotórax, se ve muy clarito, ¿verdad? Habitualmente nosotros vamos a hablar de un neumotórax importante cuando tengamos más de 2 centímetros de distancia desde la pleura visceral hasta la pleura parietal. ¿Ya? Hay distintas formas de medir, semi-cuantitativas, digamos, ¿no? de cuantificar el neumotórax en leve, moderado, importante, pero lo más importante que nosotros tenemos que descartar es que no esté a tensión, chicos, ¿no? Y los signos son el desplazamiento del mediastino. Bien, otra patología, chicos, el derrame pleural, que es muy frecuente de verse en distintas patologías, ¿no es cierto? En este caso, el sustrato fisiopatológico pues es la acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿verdad? Puede ser líquido inflamatorio, puede ser exudado, puede ser trasudado, puede ser sangre, puede ser pus. ¿Qué más puede ser, chicos? Muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener nosotros el antecedente clínico adecuado para lograr hacer un diagnóstico diferencial de la causa de la ocupación del espacio pleural por líquido, ¿no? Nosotros vamos a ver entonces la ocupación de una área que debiera ser radiolúcida, que debería tener densidad de parénquima pulmonar, que son lo primero en ocuparse van a ser los recesos costofrénicos laterales si tenemos solamente una radiografía en producción posterior. Sin embargo, una radiografía lateral es un poco más sensible a menos cantidad de líquido, y entonces si ustedes están queriendo ver un derrame pleural, están sospechando un derrame pleural y en la radiografía posterior no la ven, pídanle una radiografía lateral porque probablemente va a estar en el receso costofrénico posterior, ¿ya? Habitualmente nosotros vamos a ver obliteración del receso costofrénico lateral a partir de que se acumula más o menos unos 150-175 cc de líquido pleural, ¿ya? Por debajo de eso probablemente en una posterior no vamos a detectar el derrame pleural, ¿no? También si es muy poca cantidad de derrame pleural podemos nosotros poner al paciente en decúbito lateral y hacer una radiografía con rayo horizontal, y el hemitórax en el cual nosotros estamos queriendo valorar si hay derrame pleural, ponerlo pegado a la camilla y vamos a ver la acumulación de líquido en la porción lateral del tórax, ¿no es cierto?, en situación dependiente, porque por gravedad vamos a poder desplazar el líquido ahí, ¿no? Aquí vemos un derrame pleural importante, ¿no es cierto?, está ocupando la mitad del campo pulmonar.
generalmente es convexo, tiene una superficie, cóncava, ¿no es cierto? Cóncava mirando hacia arriba. Esto es un fenómeno óptico, no es que sea así, ¿ya? Generalmente el líquido cuando se acumula es un nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? Igual que aquí. Pero ese es un fenómeno óptico de densidades. Acuérdense que esto no es el campo pulmonar no es una cavidad vacía, está el pulmón flotando y el líquido está alrededor, acumulado alrededor del pulmón que está inflado, ¿verdad? Entonces es un fenómeno óptico que nos ayuda y así se comporta en imagen y que nos ayuda a diferenciar, ¿no es cierto?, de que esto no es una condensación, sino es líquido alrededor del pulmón, cóncavo para arriba. Cuando tenemos una cavidad como la cavidad gástrica, que es una cavidad completamente vacía, que no contiene nada, ahí sí vamos a ver un nivel completamente horizontal, separando el gas del líquido, ¿no? Entonces, derrame pleural leve, obliterando el receso costofrénico lateral, derrame pleural moderado e importante, y este es un derrame pleural masivo, ocupa todo el campo pulmonar. ¿Ya? Muchas veces el derrame pleural también puede estar a tensión y va a desplazar la tráquea y el mediastino. En este caso, si ven ahí, la columna de aire radiolúcida de la tráquea está en la línea media, no está a tensión todavía, sin embargo es un derrame pleural masivo. Los derrames pleurales pueden ser de causa inflamatoria, infecciosa, tumoral, ¿no es cierto? Enfermedades de la colágena también pueden producirla, ¿ya? Generalmente los infecciosos son unilaterales, los tumorales también son unilaterales, por aumento de la presión hidrostática, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, van a ser siempre bilaterales y asociados a otros signos de congestión pulmonar. Y en la hipoproteinemia también van a ser bilaterales, y también en la sobrecarga de líquidos en los pacientes que entran a terapia intensiva, por ejemplo, que entran a hospitalizarse, les ponen un montón de líquido, ¿no es cierto? Un montón de vías, están tal vez con shock séptico o cualquier otra patología y están tratando de mantener la presión, ¿no es cierto? La presión sanguínea que está muy baja, y les ponen un montón de líquidos a chorro y se congestionan, y por sobrecarga de líquidos también puede haber derrame pleural sin necesidad de que haya otra patología, ¿ya? Por eso es importante saber de dónde recibimos al paciente, ¿no es cierto? Y qué patología tiene y qué tratamiento se le ha hecho, ¿no es cierto? En un paciente que yo veo que está lleno de tubos por todo lado, voy a pensar, este paciente está en terapia, está grave, puede ser que sea sobrecarga de líquidos, se ve un derrame pleural bilateral, ¿ya? Por eso son importantes el conocer también las sondas, para qué sirven, de qué son, a dónde van, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un catéter venoso central que está ingresando está en sitio de proyección del trayecto de la vena subclavia, y su extremo distal está en sitio de proyección de la vena cava superior a nivel de su tercio medio. Ahí debería está correctamente posicionada, ¿no? Aquí vemos el tubo endotraqueal. Nadie más. Bueno, continuamos entonces. Creo que ya he admitido a todos los que quieren participar de la clase, y nos habíamos quedado en la número 65. Entonces les decía que es importante el conocimiento de las estructuras que no son anatómicas ni biológicas, ¿no es cierto? Los catéteres, porque nos van a dar una pauta respecto a la gravedad del paciente, y también pueden darnos a veces una pauta de la patología por la cual el paciente se está tratando, ¿ya? Algunas veces nos ayuda, pero en general es importante también el reconocer estos aparatos y artefactos, porque tenemos que saber dónde están, reconocer qué aparatos son y cuál debería ser el sitio
correcto, deberíamos reconocer el posicionamiento correcto, si están plegados, si están mal situados y si están rotos tal vez, ¿no es cierto? Porque pueden agregar patología y complicaciones a nuestros pacientes que ya de por sí están graves porque si no, no tuvieran tubos instalados dentro del cuerpo, ¿verdad? En este paciente, lo que se me olvidó mostrarles es que hay del derrame pleural bilateral y también aquí hay derrame pericárdico, y entre las dos capas del pericardio también podemos ver derrame pericárdico. Eso es muy difícil de valorar en una radiografía simple, sin embargo podemos sospecharlo cuando el corazón está muy grande y los contornos que deberían haber aquí, convexidades, ¿no es cierto?, a los costados de cada lado de la silueta cardíaca se pierden, vamos a sospechar de un derrame pericárdico. Y cuando tenemos muchos tubos tenemos que valorar y también informar si están bien posicionados, si están mal posicionados también debemos informar y dónde es que están, ¿no es cierto?, porque es importante para que reposicionen el tubo o el drenaje a una posición donde sea útil, ¿verdad?, y no perjudique. En este caso vemos este tubo endotraqueal. Si ustedes ven, la columna traqueal está aquí, a este nivel está la carina y aquí está el bronquiotronco derecho y el tubo se está yendo por el bronquiotronco izquierdo. Por lo tanto, en este paciente que está necesitando apoyo ventilatorio, solamente le está llegando oxígeno al lado izquierdo y no al derecho. Puede haber una perforación. Acuérdense que estos pacientitos necesitan ser movilizados, no se movilizan solos, y el paciente puede bajar la cabeza o subir la cabeza y puede ocurrir una perforación porque esto está en contacto directo con la pared. ¿Ya? El catéter, el tubo endotraqueal debe estar a una distancia de 4 centímetros de la carina, más o menos en el tercio medio de la tráquea intratorácica, más o menos a esta altura debiera estar y está muy bajo. Entonces esto es importante de informarlo para que reposicionen el tubo, no cause lesiones adicionales al paciente y pueda el oxígeno que le están pasando por el tubo llegar a ambos pulmones y no solamente a un lado, ¿no? Existe aquí, este es otro catéter venoso central que pareciera esto está por fuera, todo este trayecto está por fuera y a partir de aquí recién está por dentro, ¿no?, llegando al mismo sitio, el sitio de proyección de la vena cava inferior, al tercio inferior del sitio de proyección de la vena cava inferior. Ahí debería estar posicionado el catéter venoso central que nos sirve para medir la presión venosa central, ¿no es cierto? Entonces es importante que esté en esa posición. Algunas veces está demasiado alto o demasiado bajo y no va a servir para medir la presión venosa central. ¿Ya? Aquí tenemos otro tubo que se está yendo desde aquí arriba, ¿no es cierto?, desde la cavidad oral y está llegando aparentemente hacia la cavidad gástrica, el sitio de proyección del esófago que se encuentra un poquito hacia la izquierda de la tráquea, ¿no es cierto?, posterior a la tráquea y se va hacia la izquierda. A este nivel es el sitio de proyección del cardias y está por lo menos alcanza la cavidad gástrica, ¿no es cierto? Más tubos, más catéteres. Si alcanzamos vamos a hacer vamos a elegir el tema. Aquí vemos otro tubo enteral también. Vamos a hacer un seminario de catéteres y tubos. Hay que aprender a reconocerlos, chicos, saber para qué son, para qué sirven. Si no sabemos para qué son y dónde deben estar situados, tampoco vamos a poder reconocer que están mal colocados, ¿cierto? Y es importante. Otra patología es la embolia pulmonar, que es la presencia de coágulos o émbolos que vienen de otro lado o que se forman ahí en la luz de los vasos pulmonares, de la arteria pulmonar o sus ramas. Aquí vamos a ver, esta es una tomografía con contraste, ese es el estudio indicado cuando uno sospecha de embolismo pulmonar. La angiotac pulmonar es el estudio que está indicado cuando uno sospecha de esta patología, ¿no? La sospecha es netamente clínica,
cuando hay una sospecha clínica, pues estamos obligados ya a hacer una angioTAC pulmonar que se hace con contraste, y es un estudio especial porque necesitamos mayor concentración de contraste, otro tipo de temporización al momento de la adquisición, porque necesitamos la mayor concentración del contraste en la arteria pulmonar y no en la aorta, ¿ya? Por lo tanto es importante solicitarlo de manera adecuada, ¿ya? Y vemos aquí el defecto del llenamiento, donde no se llena con contraste esta parte de la luz vascular. Esta es la arteria pulmonar derecha, y este es un trombo que está pegado a la pared, está estenosando la luz vascular, la sangre está llegando más allá. Aquí vamos a mirar este otro. Aquí todavía estamos en el tronco, esto es lo normal, debiera ser la luz vascular verse ocupada completamente por el material de contraste, ¿no? Esta es una angiografía convencional, el gold estándar para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar sigue siendo la angiografía selectiva de la arteria pulmonar. Aquí vemos cómo el contraste está llegando, esto también es la arteria pulmonar derecha principal, y cómo hay un stop, el contraste deja de avanzar porque aquí hay un defecto de llenamiento. Esto es un trombo que está tapando a la arteria para el lóbulo superior, y aquí también vemos trombos, defectos de llenado en la arteria para el lóbulo inferior. Es un trombo que está obstruyendo parcialmente, ¿no es cierto?, la arteria, porque todavía se puede ver algo de contraste hacia distal que está llegando, ¿ya? ¿Qué se ve en una radiografía simple? A veces no se ve absolutamente nada, por lo tanto la sospecha es clínica, chicos, de tromboembolismo pulmonar. Muchas veces se puede ver un ensanchamiento del mediastino superior, muchas veces se ve el signo de, ¿cómo se llama?, de Westermarck, en donde la imagen que nosotros tenemos normal de la estructura iliar vascular, ¿no es cierto?, con la rama que se va hacia abajo, no existe. En este lado, por ejemplo, no existe eso porque no está llegando sangre más allá del lugar de obstrucción, y por lo tanto las ramas vasculares no las vamos a ver. Ausencia de densidad vascular distal hacia el lugar donde está la obstrucción, eso podemos ver. Si se fijan bien aquí en esta radiografía, la densidad pulmonar aquí es normal y tiene un poquito de grises a este lado. En cambio aquí es mucho más radiolúcida, toda esta área está mucho más radiolúcida. ¿Por qué? Porque hacia distal no le está llegando sangre, y parte de la densidad pulmonar está conformada por la sangre que está en la vasculatura y en la microvasculatura que está circulando por esta área pulmonar y que no le está llegando en este momento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve, chicos? Pregunten si no se ve. Quieren que magnifique, me dicen no más, ¿no? Bien, otra patología que también es de diagnóstico clínico, y cuando sospechamos pues no existe otra salida que pedir una angioTAC aórtica. Les había hablado que la técnica para angioTAC pulmonar es una y la técnica para la angioTAC aórtica es otra, por lo tanto tenemos que pedir los estudios con nombre y apellido, y si no sabemos el nombre tenemos que decir la patología que queremos estudiar. En este caso estamos hablando de una patología o de alguna patología en la arteria aorta. Podemos tener el aneurisma aórtico o la disección aórtica, ¿no? El aneurisma aórtico por sí mismo no duele, cuando está complicado sí puede doler. La disección aórtica es una complicación generalmente de los cambios ateromatosos o de alguna infección o de algún trauma que va a producir lesión en la pared y va a disecar la íntima, que es una de las capas de la aorta, y va a ir separándola del resto de la pared aórtica y va a crear un lumen falso, y la fuerza de propulsión de la misma sangre que está circulando va a hacer que esa disección vaya progresando y vaya haciendo cada vez más, abarcando mayor longitud de la aorta, ¿no? Muchas veces esa cavidad virtual es mucho mayor, tiene mucho mayor volumen
que la cavidad real por donde debiera estar circulando la sangre. Lo típico en una angiotac es que vamos a ver el flap de disección, que es el flap intimal, que es el que se va a separar de la pared y va a permitir que a esa cavidad llegue sangre, ¿no? Esto puede producir dolor torácico. Muchas veces podemos ver una radiografía generalmente normal, porque esto está dentro del mediastino. Acuérdense que toda esta parte no la vamos a poder discriminar en una radiografía, pero sí la sospecha es clínica, debemos nosotros actuar rápido y pedir una angiotac, ¿ya? En el caso del aneurisma aórtico, lo que sí podemos ver cuando es un aneurisma en la aorta torácica, podemos ver un ensanchamiento del mediastino superior determinado precisamente por el aumento de calibre focal o tal vez difuso de la arteria aorta. En este caso estamos viendo un aneurisma a nivel del segmento transverso de la aorta, ¿no? Un aneurisma sacular. Esta es una angiotac, una reconstrucción 3D. No siempre las reconstrucciones son muy bonitas. ¿Por qué se ve esto así? No es porque hay alguna patología, esta irregularidad en la pared, es porque estamos reconstruyendo solamente el líquido que está contrastado, que está dentro de la luz vascular. Y acuérdense que existe un artefacto de movimiento, que es el latido cardíaco, que hace que todo esto se movilice, toda la aorta tiembla por cada latido cardíaco, y es por eso que se ve este artefacto de movimiento que pareciera una irregularidad de la pared que no existe, ¿ya? Es un artefacto. Y aquí tenemos la dilatación sacular, la angiografía selectiva de la aorta. Ese sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico, sin embargo es más invasiva, no está libre de complicaciones, de perforaciones, ¿no es cierto?, las alergias por el contraste, etcétera, etcétera. En cambio, la angiografía por tomografía es un método muchísimo menos invasivo y es muy rápido, ¿ya? Ponemos el contraste y en menos de 30-40 segundos ya tenemos la adquisición. En cambio, en la angiografía necesitamos preparar al paciente, canalizar la vena, avanzar el catéter, etcétera, 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 ¿ya? Entonces la angiotac es un método muy rápido de valorar este tipo de patologías que son de emergencia. Lo que quiero que quede claro es que muchas veces la radiografía de tórax no nos va a mostrar nada y la sospecha tiene que ser clínica, ¿no? Entonces tenemos que ser buenos clínicos, ¿no? Habíamos hablado de que pues existen patologías pulmonares que no son propiamente de origen pulmonar, sino que pueden provenir de otro órgano, ¿no es cierto? Como en este caso de la enfermedad cardíaca, ¿no es cierto? Cuando el corazón tiene una falla de bomba que no puede expulsar la misma cantidad de sangre que le lleva, pues vamos a estar frente a una insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual pues se va a producir una variedad de fenómenos, chicos, a mí me gustaría que, como es un tema un poco más complicado, me revisen la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva, así súper simple como hemos hablado de la fisiopatología de la condensación, del derrame pleural. Revísenme para la siguiente clase la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva, porque vamos a hablar de eso y el porqué de todas las imágenes que se van a formar tanto a nivel pulmonar como a nivel iliar, ¿ya? Con eso vamos a terminar la clase. Si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el siguiente jueves y continuamos con patologías pulmonares, ¿ya?